Bienvenidos al programa En Sus Palabras. Nos hemos trasladado a la parroquia Santa Teresa de Jesús en la colonia 15 de septiembre en Comayagüela. Esta comunidad es acompañada, pastoreada por los frailes de la Orden del Carmelo. Y aquí hemos venido a conocer, a tomarnos un cafecito con Fray Gerardo Antonio Girón. Él es párroco actualmente, es oriundo de esta comunidad. La parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en la colonia 15 de septiembre, ha sido un pilar espiritual en la zona sur de Tegucigalpa, atendiendo a miles de fieles en un territorio amplio que abarca varias colonias. Es atendida por la Orden del Carmelo. Sus fieles se caracterizan por una fe viva, arraigada en la tradición y el compromiso. Desde su fundación, ha evolucionado de una pequeña capilla a un centro de evangelización que une sectores diversos, fomentando la unidad como clave para el crecimiento espiritual. En este lugar es donde presta su servicio Fray Gerardo Girón, con quien dialogaremos a continuación. Y ya estamos en el interior de la sala de la familia Martins. Es un nombre muy tierno en torno al Carmelo, es decir, la parroquia Santa Teresa de Jesús, que es rectorada, que es acompañada por los frailes carmelitas, tienen este gesto de llamar a este lugar en honor a la familia de Santa Teresita del Niño Jesús. Y como en toda sala familiar, como en todo esto que se vive en un hogar, el café no puede faltar. Ya nos encontramos con Fray Gerardo Girón, párroco de esta comunidad. Fray, con un cafecito la plática surge mucho mejor. Le agradezco este gesto hermoso de poder recibirnos. Fray, sabemos que el Carmelo se vive una espiritualidad muy de oración, muy encaminada a la perfección espiritual. En la vida cristiana, el café, el poder disfrutar de estos placeres, de estos gozos, contribuye a esta vida espiritual que nos habla el Carmelo. Bueno, de hecho es una de las, vamos a decir, de las iniciativas que se tienen en la formación, acostumbrarlo a uno que ya hay una hora del café y que es parte del espíritu de fraternidad, de ese estar juntos o de caminar juntos que tanto promovió sobre todo Santa Teresa de Jesús. Se va inculcando a los jóvenes que van entrando a los procesos de formación que hay una hora para encontrarnos, para compartir, para disfrutar de un rico café. Y poco a poco va uno agarrando el gusto, sobre todo para saber qué café son mejores. Sabemos que es hondureño, Fray, originario de Tegucigalpa. Coméntenos quién es Fray Gerardo Girón. Bueno, pues diría con una historia bien interesante. Mi padre se llama Santiago Flores. Una larga historia, lo conocí hasta que yo cumplí exactamente 30 años y él me conoció también, ¿verdad? Nos conocimos mutuamente. Mi madre pues es Aurora Elena, toda una familia concentrada por ahí en el barrio El Reparto arriba. Como decía, fuera de cámara, ¿verdad? Con una jefa que era mi abuela, Gumercinda Pineda Girón, que murió en el 98. Y ella pues era la que nos encaminaba a los primeros pasos de la fe, un grupito grandísimo de primos que nos encantaba pues jugar en las calles, las potras, nos convocábamos por ahí, a veces desvelábamos a los vecinos por ahí, ¿verdad? Porque jugábamos ya noche, de hecho nos decían las águilas nocturnas, así nos decían por esa zona, ¿Pero ¿verdad? es porque eran Motagua o por el tema del desvelo? Pues nada que ver. Era más por el desvelo, porque si habláramos de equipos, pues precisamente desde mi niñez he seguido bastante al Olimpia, más que al Motagua, ¿verdad? Entonces, y luego, pues, los temas de fe, que siempre quien los inculcó fue mi abuela, cada uno desde que estábamos pequeños. Y curioso, porque quiero relacionar algo bien importante de este café con algo que pasaba precisamente ahí en el reparto, ¿verdad? A eso de las 3:30, 4 de la tarde, nosotros tal vez estábamos en la calle jugando ahí y sentíamos el olor. Y dice, ya hizo el café. Nosotros le decíamos, mamá, ya mamá hizo el café. Entonces bajábamos todos con los famosos pocillos, no eran tazas, sino unos pocillos, ¿verdad? Y cada quien pues se servía su café. Ya sabíamos cuál era nuestro pocillo y nos servíamos el cafecito, ¿verdad? Desde pequeño, ya una gran tradición y de cualquier hondureño también. Y como buen hondureño,
a disfrutar de estos cafés. Fray, entiendo que su familia es del reparto, pero como popularmente se dice, el ombligo está en otro lado, porque según comprendo es de la flor del campo, de un sector de esta parroquia. Sí. Sí, es bien curioso. Después ya a los 7 años, cuando mi madre pues entabló una nueva relación y todo, viajamos o nos trasladamos a la colonia La Pradera primero, que también es parte de la parroquia. Ahí recuerdo que anduvimos alquilando habitaciones, ¿verdad? Bueno, alquilando cuartos, dicen en el lenguaje de aquel tiempo, ¿verdad? Estuvimos en 2 lugares ahí, luego se dio la invasión de las tierras de ahí, de la Flor del Campo, y pues mi familia y yo fuimos de los primeros que llegamos a ese lugar. Alguna gente dice, ¿por qué se llama Flor del Campo? Todavía recuerdo desde aquellos tiempos que era pues una zona llena de girasoles, y de ahí viene precisamente el nombre, unos girasoles pues bonitos, y ahí fue llegando, invadiendo más personas. Claro, en ese tiempo no se soñaba con vivir una fe, con tener un templo, que hoy precisamente ahí en la Flor del Campo, donde está mi madre, sobrinos, mis hermanas, una tía que murió, primos, de todo un poco hay ahí. Entonces, pues no se soñaba en tener un templo y menos dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús en aquel tiempo, ¿verdad? Qué bueno conocer estos detalles, Fray. Al hablar de estos desvelos me llama mucho la atención. Es decir, era un niño travieso, era un niño inquieto, tuvo una infancia bastante agitada. ¿Cómo fue esto? La verdad era más de diversión. Tenemos bonitas historias, muy conectados, por ejemplo, con el Cerro El Picacho. Fanáticos del fútbol, todos los primos, algunos amigos también. Y lo que hacíamos es caminar, subir por todo ese cerro ahí, prácticamente por todo aquel tubo que baja el agua de la represa de ahí del Picacho. Ahí subíamos, íbamos a jugar fútbol al Picacho, pues con todos los primos. ¿Y Y era como bueno ahí, jugando al fútbol? pues al principio, ya después con los años ya va bajando todo, ¿verdad? ¿Qué posición jugaba, Fray? Más me gustaba jugar de defensa, defensa central. Impasable. Pues intentaba, intentaba hacerlo mejor allí, ¿verdad? Era feliz en esos Muy momentos. feliz. Y caminábamos hacia las procesiones, recuerdo, de catedral, porque nos gustaba ir a las procesiones. Tengo que ser honesto, no íbamos tanto por feo, sino pues por divertirnos también. Y de hecho, pues a veces molestábamos a las personas que iban a las procesiones. Parte de esas travesuras, ¿verdad? Nos conectábamos algunos momentos, pero yo siento que esa experiencia de alguna manera en esa niñez me marcó en cuestión de fe. O sea, dejó una huella muy grande en mí, ¿verdad? En entender o el acercamiento con la fe cristiana católica. Su abuela juega un papel muy importante en su infancia. ¿Cómo la recuerda? Pues como una mujer de devoción, una mujer entregada, bien recuerdo cada noche en mis oídos, ¿verdad? Las buenas noches salesianas con Monseñor Héctor Enrique Héctor Santos. Enrique Santos, porque era fiel a todo eso, ¿verdad? Las noticias, recuerdo que mencionaba mucho Moroselí, que el agua bendita, que vamos a ir a Moroselí, que hay que ir a la El basílica, Señor de las Aguas. que la procesión del Santo Entierro, que la del Viernes Santo era la más fuerte que ella buscaba en la mañana, por ahí, desde Catedral hasta el Calvario, siempre el recorrido que se hacía. ¿Sus primeras oraciones se las enseña a ella? Podríamos decir que sí, a buscar un poco, decimos las oraciones populares que se conocen, ¿verdad? Pero que de alguna manera, cuando ya uno madura en la fe, le encuentra otro sentido. Ya se da cuenta que no es un decir por decir. La iglesia misma pues lo va formando ya en la madurez y en la catequesis. Aunque la mía fue un poquito distinta, todo ese proceso catequético, ¿no? Bueno, hablando de oración, Santa Teresa es una maestra de oración y ahora usted vive esta espiritualidad. Pero entendiendo el contexto familiar, Fray, sobre todo para comprender de dónde saca Dios a los jóvenes, a los que ahora son sacerdotes. Porque así como su historia puede ser la de muchos en nuestros barrios, en nuestras colonias, en las residenciales, niños, jóvenes, que en estos momentos pueden estar viéndonos. De esta experiencia de vida, donde usted vivía, ¿qué soñaba hacer? ¿Cómo era esa parte? Entendemos que no estaba su papá. Esto tuvo que haber
significado y sobre todo vivido algo muy especial ahí. Sí, bastante. Yo creo que hoy en día es un poquito más difícil. Diría que todavía en mis tiempos de niñez, de juventud, de adolescencia, eh, tal vez no es que fuese fácil, pero digamos, tal vez más iniciativas, más inquietudes que iban surgiendo en la vida de los jóvenes de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy pues son otras cosas las que se enseñan y las que se transmiten y las aspiraciones de muchos jóvenes. Hay que decirlo, como lo dijo una vez el Padre Pío, ¿verdad? Gracias a Dios todavía hay un poquito de locos que quieren atreverse a esta experiencia, ¿verdad? Se ve en la vida de la iglesia. No tenemos a veces la pastoral juvenil que quisiéramos, ¿verdad? Llena de multitudes y todo, pero puedo decir que sí, jóvenes muy valiosos que van aprendiendo la experiencia de Dios. Por supuesto, las atracciones de todo tipo. Lastimosamente, las mayorías son atracciones del mundo, si queremos decirlo así, ¿verdad? Pero hay uno que otro que se atreve a buscar a Jesús, a amar a Jesús. Y como de repente me sucedió a mí, pues puede ser que se despierte una inquietud todavía en algunos de los jóvenes de los barrios, de las colonias, de esta nuestra Honduras y de esta capital también, ¿verdad? Donde hoy todo es distinto. Tal vez no existen así tantas personas como mi abuela, las hay, pero como que van mermando, ¿verdad? Incluso a veces hay jóvenes que sorprenden porque no es que tengan una experiencia muy fuerte de fe en los hogares y se acercan a Dios, buscan de Dios y hasta de repente se despierta una inquietud vocacional en ese sentido, ¿verdad? Fray, ¿de niño qué quería ser? La verdad es que siempre de las inquietudes que más se me venían a mí era pues como viajar, ¿verdad? En algún momento decía, me gustaría viajar, todo como a lo incierto. Lo que sí recuerdo es que, o sea, nunca me imaginé que de repente el plan cambiaría totalmente, en el sentido de que el mundo de las computadoras, por ejemplo, ¿verdad? El mundo de la informática, llegó un momento en que se apoderó un poquito de mis sentimientos y mis deseos. De hecho, somos la primera promoción del Central Vicente Cáceres de esa carrera, ¿verdad? De bachillerato en técnico en informática o en computación, se decía en aquel Justo tiempo. le iba a preguntar, ¿dónde le tocó estudiar? Primaria, secundaria, ya nos ha dicho, en el Central Vicente Cáceres. Allí estuve los 6 años prácticamente en el Central Vicente Cáceres. En el año en que yo empecé mi diversificado, que decimos, ¿verdad? Fue cuando se abrió la carrera y tuvimos que hacer un examen de admisión. Y recuerdo que quedé ahí en el número 33 de los 50 que aprobaron el examen, ¿verdad? Y me alegré mucho porque era parte de lo que en aquel momento fue surgiendo como la gran novedad. Hoy de repente no lo es tanto porque eso ha evolucionado pues un montón, ¿verdad? Pero sí, y luego, si habláramos de la niñez plena, la primaria, estuve 5 años aquí en la escuela Cámara Junior número 1, aquí en el sector de la parroquia, en la colonia San Luis, cerca del aeropuerto. Y también estuve un año en la República de Chile, allá en el reparto, porque recuerdo que volví un año allá. Después de haberme venido a esta zona, me tocó volver un año allá, que fue el 3er grado. Y allí en la República de Chile, pues pasé mi 3er grado. Pensar que ahora le toca acompañar todos estos procesos, ver estos lugares, remembrar que usted vivió esta etapa, aquí ha de ser algo muy especial. En el colegio, Fray, entendemos que este centro educativo es muy popular, se viven muchas experiencias, pero también hay muchas situaciones que se pueden dar. ¿Cómo fue? Sobre todo teniendo en cuenta que su persona no había una inquietud vocacional en ese momento. Para nada. Yo la etapa del colegio la describiría como una de las más lindas y de las que más me marcó en la vida. Yo entré al colegio cuando todavía habían unas ciertas secuelas, algunos grupos que se mencionaban ahí, ¿verdad? Organizados, no para bien, por supuesto, pero después eso fue mermando. Me tocó vivir allí 6 años muy sanos, haciendo buenos amigos, con bonitas experiencias. Recuerdo a profesores muy especiales, porque estaba como muy unido al hecho de que tenía que estudiar y de alguna manera trabajar.
¿Le tocó trabajar? Una tía, hermana de mi madre, me consiguió trabajo en la Embajada de República Dominicana. Ahí iba yo a limpiar vidrios, a lavar carros, a limpiar la piscina, el jardín, depende de la jornada que tenía en el colegio, ¿verdad? Y recuerdo esa paga, eran 25 lempiras que me pagaban cuando iba, ¿no? Pero para mí era una tremenda bendición. Y tuve la dicha de tener algunos profesores en el Central, como la profesora Bertaide, que recuerdo su nombre, la profesora Sandra de Vanegas, que fueron dos personas que me ayudaron demasiado. Y hay algo que a ellas yo le agradezco. Nunca me dieron dineros así en efectivo, sino que me hacían otras propuestas de apoyo, ¿verdad? Porque sabían mi situación. O sea, no me da pena decirlo. A mí me tocaba caminar desde la Flor del Campo hasta el Central, y caminando allí por Tiluarque, y a veces pues ni siquiera había almorzado. Aparecían ángeles ahí en el camino, decía yo, porque recuerdo un compañero, Giovanni se llamaba. Él a veces me invitaba a unos chilaquiles allá en el Central y él ni cuenta se daba que yo no había almorzado, por ejemplo. Todo fue así como en misterio. Pero estas dos profesoras que mencionaba me hacían propuestas. Yo te compro el uniforme y tú me pintas la cocina. Yo te compro los cuadernos y tú vas y pintas la casa. O sea, trabajo ganado, pero no efectivos. Y yo creo que fue lo mejor, porque incluso eso me ayudó bastante a ser libre en ese sentido, ¿verdad? Y de repente no esclavizarme tanto como de repente me pudo pasar, si hubiese sido otra mi experiencia y tal vez distinta la historia. Entiendo que esto suele pasar y más normal de lo que quisiéramos, que las familias tengan alguna disfuncionalidad porque falta algún miembro. En su caso, no estaba su papá. Esto le llevó a vivir este tipo de experiencia. Diría popularmente la gente, ¿le tocó madurar más rápido? Bastante, bastante, o sea, exigencias bastante fuertes, que de repente pues no es que estaban en los planes. Lo que sí digo es que me ayudó a crecer en muchas cosas como persona, tal vez evolucionar un poco más en las etapas, ¿verdad? Dar respuestas, tal vez no de mi edad y eso, ¿verdad? Pero porque tampoco es que dentro del hogar, por ejemplo, dentro de la nueva familia que formó mi madre, pues que las cosas iban tan bien. No es que iban tan bien. Nacieron 3 hijos más, o sea, 3 hermanos míos, 2 mujeres, un varón. Y en algún momento cuando el que yo reconocí como padrastro por unos años, ¿verdad? Muere de infarto, entonces sentí como aquella presión también, porque yo era el más grande de los que estaba ahí, ¿no? Tengo una hermana mayor que pues también tiene su papá, tiene una hermana mayor que precisamente ahora está por España, se ha ido a España, ¿no? Pero ella no vivía con nosotros, vivía ya siempre con mi abuela y con las tías. O sea, no se unió a la familia, al grupo, sino que se quedó. La responsabilidad recayó de alguna manera, así como fuerte sobre mí, pero no me detuve. Seguí con ese plan de querer estudiar, de querer formarme, de querer crecer, y tocaba trabajar, pues, ni modo, ¿verdad? O sea, era parte del destino que se había puesto en mi vida. ¿Y Dios hacia dónde iba? ¿Cuál fue el llamado? ¿Le parece si vamos a ir a la pausa? Seguimos disfrutando mientras del café. Vamos a seguir también conociendo la parroquia Santa Teresa de Jesús en donde estamos. Pero quisiera que al volver de la pausa, Fray, podamos ver en todo este contexto que me ha contado, esta experiencia de vida en donde va saliendo adelante, va luchando, va esforzándose. Dios le va abriendo estas puertas, va poniendo estos ángeles. ¿Cómo hace para llamarlo Dios? Al volver de la pausa, ¿le parece? Muy bien, Vamos a una pausa en sus excelente. palabras, ya volvemos. Gracias por continuar en sus palabras. Seguimos dialogando con Fray Gerardo Girón. Estamos en la parroquia Santa Teresa de Jesús. Ahora nos trasladamos al templo antiguo, así es conocido, es uno de los primeros templos aquí. Luego se construyó uno posterior, pero en la intimidad de este templo queremos hablar del proceso vocacional. Antes de la pausa hablábamos, Fray, de ese espacio, de qué pintaba Dios en todo esto, cómo fue que Dios le llamó. Y recuerdo aquellas palabras que se parafrasean mucho de Santa Teresa: yo soy Teresa de Jesús, tú quién eres, Jesús de Teresa. Jesús, ¿cómo llega a su vida? ¿Cómo sobre todo llega ese llamado? Porque entendemos
que estaba en una etapa de la juventud en donde hubo noviazgos, en donde hubo otro tipo de proyectos de vida que no eran los que usted quería, no eran los que usted tenía, pero ¿cómo llega Jesús a su vida? Bien, como decía antes, ya había una pequeña huella, al menos una idea de la existencia de un Dios, de la persona de Jesús, que todo eso pues se dio en mi niñez ahí en el centro, en Catedral, en las experiencias con la abuela, las procesiones, ya llevaba la idea. Vino esa necesidad, tal vez una sequedad en mi juventud plena, saliendo del Central Vicente Cáceres, de acercarme a Dios. Iba a entrar en grupo juvenil, como decía, ¿verdad? Y luego pues se cruzó una persona que hoy incluso le decimos San José Obrero, un hombre totalmente entregado ahí en el sector Flor del Campo, ¿verdad? Toda su vida, todos estos años. Y él me invitó a las catequesis del camino neocatecumenal. Y yo pues en mi inocencia, en mi deseo de Dios, pues acepté. Hice todo lo que él me dijo. Recibe las catequesis en la pradera, se viene aquí a la Flor, se integra a la Flor del Campo. Ahí comencé un camino más comprometido en la fe, podría decir. Se dio un dato curioso dentro de todo ese proceso, dentro de las comunidades del camino neocatecumenal, y fue el hecho de la carencia de sacerdotes. Como hay mucha demanda, vamos a decir, dentro del camino catecumenal, a mí, siendo parte de un equipo de catequistas, me tocaba andar buscando, tocando puertas de sacerdotes para que nos apoyaran en esto, en lo otro, porque los frailes que estaban aquí no se daban abasto para todas las demandas de la parroquia. Entonces nos tocaba buscar fuera y casi que siempre me encomendaban a mí que buscara un sacerdote. Todavía tengo una anécdota por ahí que llamé a la parroquia San Juan Bautista de la Kennedy y me contestó el padre Darwin Andino. Y pues le pedí ayuda y me decía, y los padres de tu parroquia están muy ocupados. Bueno, pero nosotros también. Y me dijo, estás de suerte, anda un hermano por aquí que está de vacaciones del Redentoris Mártir, él los puede apoyar. Eso fue un factor en el sentido vocacional de ver que hacían falta sacerdotes. Ya fue despertando algo pues interesante en mí que nunca lo había imaginado ni pensado. Luego un factor importante en el tema vocacional que fue, no sé si se recuerda o quizás no, pero hubo una época aquí en nuestra Honduras donde estaban secuestrando y asesinando periodistas. Recuerdo muy bien el nombre de Alfredo Villatoro, que fue secuestrado y fue asesinado, incluso por aquí en un sector de la parroquia, en Las Uvas, por ahí apareció, creo, el cuerpo y todo eso. Y yo siempre me preguntaba dentro de mí, ya con una fe más madura, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo se puede responder? Como Teresita del Niño Jesús, vivía una experiencia de impotencia, si lo quiero describir así. Pero prácticamente le seguí las huellas y le seguí los pasos. Porque se mencionó a Santa Teresa, pero realmente en aquel tiempo para mí Santa Teresa desconocida. Incluso nos convocaban aquí para charlas, para esto, y yo no sentía ni ánimo ni deseo de venir. Era Teresita, era la niña, era la chiquita. Teresita porque fue incluso la que transmitieron las hermanas de la Providencia. Las hermanas de la Providencia, que tienen una espiritualidad carmelita, estuvieron 20 años en la Flor del Campo sirviendo. Entonces ellas de alguna manera inyectaron ese conocer a Teresita. Yo estaba con esto. No encontré otra respuesta a estas situaciones que la misma de Teresita. A través de la oración se puede hacer mucho. Orando por la conversión de quien pues se toma la atribución de quitarle la vida a otra persona. Orando por las realidades del país. Orando por mis propias realidades. Porque curiosamente dentro de ese proceso vocacional, en eso de la confusión, si era el matrimonio, si era esto, porque la primera vez que hice el proceso que... ¿Hizo 2 veces el proceso? Sí, 2 veces. La primera vez fue esa de que, pues, con la ilusión, precisamente motivado por estas 2 inquietudes que cité y la figura de Teresita, y pues me dijeron, no, tenés que ver lo de tu papá, reconciliarte con la historia en esa parte de No conocía a su papá en ese momento. No lo conocía. O sea, no tenía solo el nombre. Prácticamente sabía que él se llamaba Santiago Flores, que es lo que me decía mi mamá, ¿verdad?
Yo me quedaba con lo que mi mamá me transmitía, absolutamente nada. Y sí, entré en un proceso después, aparte de que tuve un segundo noviazgo ya con más formalidad de iglesia y esto, ¿verdad? Ese segundo proceso lo viví así como en una etapa de confusión. Como decía, no sabía si era el matrimonio, si era... Lo que sí sé es que le decía en mis oraciones secretas, silenciosas, interiores al Señor, si tú me quieres como sacerdote, dame la oportunidad de encontrarme con mi Padre. Eso se lo decía todos los días antes de irme a trabajar. ¿De qué trabajaba, Fray? Yo trabajé al principio, bueno, mi primer trabajo saliendo del central fue de registrar pagos en un lugar ahí en la calle Real de Comayagüela, Comercial Los Ángeles. Ahí comencé, que me recuerdo que el salario eran 600 y algo, ¿verdad? Mensual. Luego pues pasé al supermercado, Supertiendas Todos, que fue cambiando, la despensa de Don Juan, después pasó a ser Maxi, porque lo compró una cadena de Costa Rica, y mi último trabajo fue precisamente en el Instituto de la Propiedad, ya con el gobierno, con el Estado, ¿no? Que es bien curioso que quien me consiguió ese trabajo es una fiel de aquí de la parroquia. O sea, quien me abrió las puertas en ese trabajo del Instituto de la Propiedad es una fiel de esta parroquia que hoy más bien trabaja a la par conmigo, ¿verdad? Ya, ella no se acuerda mucho quizás de... Cuando incluso, lo mire el programa, seguro que lo recordará. Incluso me entrevistó antes de entrar y nunca me imaginé que el destino nos iba a tener aquí de nuevo, pero ya pues con otra misión, con otra responsabilidad, ¿no? Hablaba de un noviazgo. Sí. ¿Cómo fue? El primero realmente fue así como muy de, no sé si decir de fantasía, de inmadurez. Me volqué bastante hacia ese noviazgo, no tuve el mejor resultado. Recuerdo que incluso me tocó así como ir a enfrentarme con el papá o padrastro de esta muchacha, ¿no? Y me pedía, no, que déjela, que yo quiero que estudie, que estudie, que no sé cuánto. Eso pues terminó en el supermercado, pasó otra experiencia de noviazgo que fue muy fugaz, no se dio, y la última pues sí, ya la tercera, el tercer noviazgo, iba con pasos firmes, incluso pensando en el matrimonio y todo eso, hablamos en algún momento del matrimonio, pero la inquietud de ese primer proceso que hice no se iba del todo. Por eso mis oraciones, de decirle al Señor, ¿dónde me quieres? O sea, y para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Es decir, se dio la oportunidad, me animaron a nivel de los catequistas del camino catecumenal a buscar a mi papá, dándole otro sentido, no el que yo sentía o pensaba, ¿verdad? Sino más una sanación mía, no pensando quién era el culpable de todo, ¿verdad? Y así sucedió. Las cosas se dieron de una manera tan increíble que parece que Dios me iba poniendo los momentos, las personas, los acontecimientos para que se diera ese encuentro, que sí se dio. Y sucedió, primero tuve que ir al registro de las personas a investigar algunas cosas. No me querían dar información, tuve que llevar una nota del párroco de aquí para que me dieran información, para que entendieran en qué andaba yo, ¿verdad? Y luego viajé a San Marcos de Colón, allá en Choluteca, y ahí pues el Señor me llevó a la oficina parroquial de la parroquia con la persona indicada, la secretaria, Suyapa, todavía me recuerdo su nombre. Benditas secretarias de parroquia, que tanto bien hacen y que tanto saben, vaya. Sí. Y ella, pues yo ya llevaba una fotografía. Antes de eso ya le había preguntado a mi mamá, ¿es él o no es él? Al principio lo dudó, pero después lo reconoció y me dijo, sí, es él. Con esa fotografía yo fui. Y la secretaria miraba y miraba la foto y me decía, yo creo que este señor que usted busca es uno que tiene un negocio en el mercado. Y me dijo, si quiere vamos y vemos si es él o no. En ese momento fue un mar de nervios en mi vida. O sea, sentí demasiados nervios. O sea, no pensé que ese momento se iba a dar tan pronto y de esa forma, ¿verdad? Pero no estaba, el negocio estaba cerrado, donde él supuestamente tenía su negocio. Y los que estaban a la par vendiendo nos dijeron, no, es que él los lunes no abre, cierra. Era un lunes. Él trabaja de martes a domingo. Yo llevaba una carta que había escrito, que me la había recomendado otro carmelita de esta parroquia. Bueno, que no estaba en esta parroquia, pero sí era carmelita. Y esa carta yo se la dejé a él.
La secretaria se la entregó, la leyó, y ella misma nos arregló ese encuentro el viernes de esa misma semana en la parroquia de San Marcos. Y ahí sucedió ese encuentro con él. Esa primera mirada de él para mí y yo para él, ¿verdad? Al principio reconozco que me costó. Solo recuerdo que él dijo, él es, y me señaló, ¿verdad? Y se vino hacia mí. No me fue tan fácil, pero después me fui quebrantando. La verdad es que no podía hablar en ese momento. Y la secretaria era la que más lloraba. Ella era la que más lloraba, la secretaria. El padrino mío, el que me metió a la iglesia, a las comunidades, también andaba ahí. Se fue a un rincón también como a llorar, ¿verdad? Pero fue un momento fuerte. Y de ahí pues fui entendiendo que debía retomar el proceso, porque era el trato que tenía con Dios en el silencio y en la oración, ¿verdad? Los noviazgos querían llenar un vacío en su vida por esta situación de su papá. No lo lograron, pero el discernimiento del proceso iba dando estas pautas que sí. Así es. Al primero con mucha inmadurez. Ya de repente los otros por cierta confusión o alguna inestabilidad, ¿verdad? En el sentido de cuál será mi destino. Pero la verdad es que después fui comprendiendo que Dios ya lo tenía bastante establecido. Incluso con mi sí y con las puertas que se abrieron en el Carmelo posteriormente, fui entendiendo y aceptando por qué de mi historia. Yo decía de repente, si mi historia no hubiese sido así, no hubiese dado esta respuesta. Ya era que algo, Dios lo tenía pues establecido así de esa forma, ¿verdad? Y lo menciono rápidamente, Fray, porque hay muchos hogares, lastimosamente, lo repito, que viven una situación de estas, en donde falta papá o falta mamá o faltan los dos. Y a pesar de esto, en este tipo de familias, Dios sigue llamando también a personas, porque no solo llama de hogares que están constituidos según lo que establece una sociedad como funcionales, normales, con papá, mamá, que ciertamente contribuye por el tema del que es la cuna de las vocaciones, la familia, pero Dios sigue llamando, de todos lados Dios sigue dando esta respuesta. Fue su caso. Ahora mi pregunta, ¿por qué los carmelitas y no los Redentoris Mater, teniendo en cuenta que también estaban en el camino? Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces, porque ya 13 años, 7 meses de estar en las comunidades, ya era un recorrido bastante grande y con responsabilidades. Yo realmente lo que siento, o sea, yo no podía decir que tenía un gran amigo carmelita en aquel tiempo, pero sí habían figuras. Recuerdo al padre Florentino, español, que en ese momento él llegaba a celebrar misas a la Flor del Campo. Estaba así como cubriendo al padre Mario, que andaba estudiando en Ávila en ese tiempo. Y yo lo miraba a él ya pues no tan joven, pero tan dinámico, tan alegre, y eso me motivaba. Y también hubo un sacerdote, digo hubo porque hoy ya no está, un sacerdote carmelita, ¿verdad? Que con sus homilías, con sus exhortaciones, con su confianza, con su predicación, también como que despertaba algo fuerte en mí. Pero digo que lo que más me marcó fue la figura de Teresita. Eso pudo más que todo lo demás. En el corazón de mi madre en la iglesia yo quiero ser el amor, decía Teresita. Sí, eso de hablar tanto de la pequeñez que se transforma en una grandeza frente a Dios. Yo esa pequeñez la entendía y la miraba desde mi misma situación de sencillez de familia, de pobreza, ¿verdad? Y decía, bueno, Dios lo ha establecido y lo ha permitido así para algo grande. Y hoy lo voy entendiendo y lo voy afirmando cada vez más. Decide entrar con la Orden del Carmelo. Esto también implica una situación muy particular. En primer lugar, ¿qué dijo su familia? ¿Qué decía su mamá sobre todo? Mi mamá realmente en pleno silencio. No lo logró entender porque como sabía que anduve ahí en experiencias de noviazgo, sí recuerdo que dentro de las experiencias de ir a Eucaristía, de preparar la palabra dentro del camino, fui catequista de confirmación muchos años ahí en Flor del Campo, ¿eh? Entonces pasaba demasiado tiempo en el templo de la colonia. Y sí recuerdo que alguna vez me dijo, ¿por qué no te llevas la cama? ¿A cuántos jóvenes le han dicho lo mismo? Llévate todo mejor y no sé qué, ¿verdad?
No sabía si era por un celo, si era por ponerme a prueba, si era por exhortarme, pero yo pasé de largo. Pero ella era un pleno silencio. Ese proceso de buscar yo a mi padre también lo vivió así como en silencio. Ya mis hermanos, pues un poquito más grandes, pero no tan allegados a la iglesia, pues tal vez no le dieron tanta importancia, ¿verdad? Mis tías sí, porque estaban marcadas por la figura de mi abuela también, entonces había ahí como un contento, un agradecimiento, algunos primos, una prima sobre todo que fue fundamental, ¿verdad? Vamos a ver, siempre pendiente de qué me faltaba para ver qué hacía aquí y de repente ayudarme allá donde estaba en el seminario en Guatemala y todo eso. Es mucho interés. Ahora pues muy contentos todos. Recuerdo que este reencuentro con mi padre, pues una de las cosas que me dijo es, nos acabamos de encontrar y ya usted se va. Yo le decía, pues no soy yo el que me quiero ir, es alguien que me está tomando y ahí no me puedo negar. Tenemos una buena relación con él, no vamos a decir que de un amor pleno, porque no se dio de esa manera, pero sí, no como antes, que de repente estaba la zozobra, la incertidumbre, un poquito el resentimiento, lo que sea, ¿verdad? Cambiaron mucho las cosas, Dios así lo quiso cambiar todo. Y queremos ir profundizando en esto. Vamos a ir a una pausa, Fray, pero al volver, una experiencia también muy particular. Usted es un religioso. Los religiosos les toca estudiar en diferentes lugares, en diferentes momentos de sus vidas. Aquel anhelo de viajar le ha tocado vivirlo desde la experiencia religiosa. Queremos hablar de esto, de mucho más, su ministerio. Vamos a una pausa nuevamente en sus palabras y al volver seguimos con Fray Gerardo Girón dialogando sobre su vida y testimonio sacerdotal. Seguimos dialogando en sus palabras con Fray Gerardo Girón. Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero, decía Santa Teresa. Una experiencia de vivir para el Señor que iremos profundizando. Ahora con Fray Gerardo hablamos de una etapa, Fray, ingresa con la Orden del Carmelo y la primera experiencia es salir del país, le toca irse a Guatemala. ¿Qué le tocó, cómo vivió esta experiencia? ¿Qué le tocó hacer? Realmente la primera experiencia de salida en mis tiempos, porque hoy ha cambiado un poco, ¿verdad? Es la etapa del postulantado en la formación y que se desarrollaba en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica, de 9, 10 meses. Decía un fraile nuestro, es la etapa de la gestación, por eso son 9, 10 meses. Y luego, pues sí, ya pasar a estudios de filosofía a Guatemala, 3 años, regresar aquí a Honduras, estar pues un año completo en el noviciado, regresar a Guatemala a estudiar teología, ir conociendo nuevas culturas, nuevas personas y con una certeza, la gente siempre bien cercana, bien especial, ¿verdad? Rodeando, vamos a decir, nuestras casas, incluso el mismo seminario allá, San Juan de la Cruz en Misco, en Guatemala, que es como decir Comayagüela aquí, ¿verdad? Son ciudades paralelas ahí, Misco y Ciudad Guatemala. Fray, ¿cómo se va configurando? Vivimos esta experiencia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, nuevamente Guatemala, el estudio, pero también la espiritualidad del Carmelo. ¿Cómo va esto cobrando o configurándose con usted, con su vida? Sí, de hecho, ya en la primera etapa que uno vive de la formación, una de las tareas que no pueden faltar y que se deben hacer, le piden a uno tener un acercamiento con una figura del Carmelo. Te tienes que leer, preparar y exponer a tus hermanos, a tus compañeros, la experiencia de una carmelita o de un carmelita. Yo recuerdo pues que mi decisión fue por una figura no tan conocida, vamos a decir ahora, pero en el tiempo de Teresa, una figura fuerte, incluso su declaración fue indispensable para el proceso de beatificación de la Santa Madre Teresa de Jesús, y es la beata Ana de San Bartolomé. Ese es el nombre, ¿verdad? Bueno, el apellido, Ana Manzanas, creo que es el apellido de pila, vamos a decir, y el apellido religioso es de San Bartolomé, que tiene que ver con una curación que tuvo ella en una ermita de San Bartolomé, por eso eligió ese apellido religioso.
Y leyéndola a ella, me fui enamorando todavía más, configurando el carisma del Carmelo, dándole sentido a la respuesta de la llamada que había recibido aquí, ¿verdad? Y me enseñó, pues, a conocer un poco más a Santa Teresa porque la menciona mucho, incluso esa declaración que ella hace para el proceso de beatificación, Últimos días de la Madre Teresa de Jesús. Así lo tituló. Entonces pude conocer todavía más quién fue Teresa de Jesús. Fray, usted porta un hábito al ser religioso, carmelita, descalzo. El nombre, el hábito, ¿qué significan para que podamos entenderlo? Realmente como se nos identifica como carmelitas, ¿verdad? Lo de descalzos, que incluso la gente cuando dice uno, soy carmelita descalzo, entonces le mira los pies a uno, anda o no anda descalzo. Bueno, fue la propuesta que tuvo Santa Teresa. Viene eso más de tradición y de cultura de aquel tiempo, porque en ese tiempo habían franciscanos descalzos, agustinos descalzos. Entonces, con ese mismo nombre quiso la santa fundar, ¿verdad? La descalcez, el tiempo de la descalcez. Claro, lo que ellos usaban era pues algo sencillo, ¿verdad? Decimos unas sandalias sencillas, si lo queremos llamar así. Y el hábito lo que representa pues es nuestra configuración con la Virgen del Carmen. Por supuesto están los hermanos carmelitas de la antigua observancia, de donde viene incluso el Carmelo teresiano. Y es eso, es pues un signo de consagrados que nos identifica precisamente como hijos de Nuestra Señora del Carmen, y donde lo que más resalta pues es precisamente el escapulario que está simbolizado aquí, ¿verdad? El santo escapulario. Lo recibe al realizar sus primeros votos. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue? El hábito se le entrega a uno al comienzo del noviciado, ¿verdad? Y en nuestro caso, es que recuerdo que éramos un grupito más o menos. Cuando empezamos el postulantado, 14. De esos 14 solo estamos 2 vivos, todavía en la orden, ¿verdad? Y luego se agregó otro hermano que incluso está aquí en la parroquia con nosotros, sirviendo ahora. Ya para el noviciado solo éramos 7 de los que habíamos ingresado. Esos 7 recibimos el hábito, eso fue en el 2011, ¿verdad? Recibimos el hábito, hicimos nuestro proceso y nuestra primera profesión pues tocó también hacerla para un día de la Virgen del Carmen. Así fue, 16 de julio 2012, primeros votos temporales. En nuestro caso renovamos votos cada año, una renovación cada año. Y ya la quinta ya no es una renovación de votos temporales, sino la profesión definitiva, los votos perpetuos que le llamamos, ¿verdad? Para un religioso tiene una importancia vital este momento, pero ustedes tienen una característica que lo hablábamos extra cámara y ahorita lo mencionó también con la beata que le ha tocado estudiar, ese apellido de religioso, Fray. ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se vive esta experiencia? Tiene que ver con mi historia y sobre todo en el momento que yo fui entendiendo el designio de Dios en mi vida, porque llegué a lo que los hermanos del camino catecumenal le llaman convivencia de inicio, después de unas catequesis. Entonces, cuando yo escuchaba aquello de bienaventurados los pobres por esto y esto, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, yo decía, pues realmente eso lo he vivido. Me ha tocado vivir esas bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de los cielos, felices, dichosos, todo esto que significa, ¿verdad? Entonces yo encontré en esa palabra, al principio tal vez decir que para mucha gente puede no tener sentido. ¿Cómo van a ser felices los pobres? Yo digo sí, y mis experiencias en Lepaterí que me lo afirmaron más, de la gente que allí es muy contenta y no extraña nada, y son felices, familias unidas. Entonces, en ese texto que se me leyó en esa convivencia, yo sentí que me marcó mucho. Por eso, ya cuando me preguntaron, vaya, medite y esto, elegí ese apellido religioso de las bienaventuranzas, porque sentía que me identificaba mucho con ese texto, con ese capítulo 5 de Mateo. ¿La profesión perpetua dónde la realiza? La profesión perpetua, pues precisamente fue aquí, en este templo. Pues nos hicieron la propuesta, estaba la opción de hacerlo en Lepaterí, que con los novicios, la profesión temporal ellos y nosotros la perpetua, pero yo elegí hacerlo aquí,
y hacerlo un 27 de diciembre, porque me identifico muchísimo con San Juan, apóstol y evangelista. Así lo siento, así lo he vivido como otro discípulo amado de Jesús, de esa figura de San Juan, sobre todo de esta dimensión del amor, pues también siento que ha llenado mucho mi vida y por eso elegí esa fecha especial para esos votos perpetuos y fue aquí precisamente en este templo. ¿Ya era diácono? No, el proceso nuestro es así, primero profesión perpetua y luego el diaconado y después el sacerdocio. ¿Y el diaconado dónde le toca vivirlo? La ordenación diaconal me tocó vivirla junto a otro hermano que está aquí también, en la parroquia El Carmen de San Salvador. Ahí le tocó prestar ese servicio ministerial. La ordenación nada más. Pero luego me tocó venirme a Lepaterique, ahí en las aldeas fue donde más me tocó el servicio diaconal. ¿Recuerda el primer bautismo, el primer matrimonio, la primera bendición? Pues realmente en Lepaterique matrimonios muy pocos, pero sí recuerdo los bautizos que ahí son masivos. Los bautismos ahí son masivos. Ahí pues las familias son grandes, entonces no era de 1 ni de 12, a veces hasta de 10, 12 que había que bautizar, ¿no? Y ya pues hablar de bodas, no. Realmente dentro del diaconado, por estar en Lepaterique no me tocó celebrar ninguna boda, exequias sí, bastantes. El acompañamiento, la cercanía con la gente también marcan en un ministro, en este caso un religioso, un sacerdote, algo muy especial. La ordenación sacerdotal se da 6 meses, un año después. ¿Cómo fue en su caso? Fue muy distinto. Había como una gran necesidad porque la comunidad de Lepaterique de aquel entonces la organizaron los hermanos del Consejo Provincial de manera que solo había un sacerdote, que era el padre José Antonio Esquivel, como párroco. Y luego los otros 2 que estábamos éramos los recién salidos de la profesión. Entonces a mí de alguna manera me apuraron un poco el proceso. Entonces fue corto mi diaconado y ya pues en marzo estaba recibiendo el sacerdocio, el 18 de marzo, ¿verdad?, de 2017, y también aquí en este templo, ¿verdad? Es como tradición dentro del Carmelo que uno recibe el sacerdocio en el lugar de donde es. Y la primera celebración eucarística pues fue allí en Santa Teresita de Flor del Campo, ¿verdad?, la que me tocó presidir. Y prácticamente a las vísperas de San José, que también es muy fuerte la figura de él aquí en el Carmelo. Fray, después de su ordenación, ¿cuál es la misión que le dan? ¿A dónde lo envían? Estuve un tiempito todavía en Lepaterique, ayudando al padre José Antonio en las aldeas, en las comunidades, nuestras monjas carmelitas, que también había que servirlas, y seguimos sirviéndoles por el sacramento eucarístico. Y después me mandan a una casa de formación, a San Ramón de Alajuela, donde empezamos todos. Allá estuve 2 años colaborando en la formación con los postulantes, es decir, con los que recién ingresaban a la orden. 2 años en donde va configurándose también como sacerdote, aprendiendo en el camino, y de ahí con contacto con personas, con la feligresía. ¿Dónde? ¿Siempre ahí en Costa Rica o lo mandan a otro lugar? Sí, ahí estuve 2 años, muy bonita la relación con las personas. Existe el Carmelo Seglar en nuestras comunidades, siempre hay comunidades del Carmelo Seglar con quienes tenemos también una cercanía y un apoyo también porque nos apoyan en muchas cosas. Luego de ahí pues no entendía, pero me mandaron a El Salvador, a la parroquia San Juan de la Cruz, que allí prácticamente la experiencia más fuerte fue el tiempo de pandemia. Pues nos tocó vivir allí todo eso, todas esas etapas, esos años, la incertidumbre que iba a pasar, pero me tocó orar mucho, pidiéndole al Señor dirección qué hacer, porque sentía, un poquito hablando como con el vocabulario de Teresa, ¿verdad?, sentía un gran dolor en mi alma, pensar y pues querer entender que muchas personas estaban sin el sacramento eucarístico y sin la confesión. Y me arriesgué y salí, esperando el visto bueno de la arquidiócesis de San Salvador, pero sí me tocó salir a las colonias, a las calles, con el Santísimo. La gente se quedaba lejos, de rodillas. Salimos en un carro a hacer un recorrido dando la bendición. Luego discernir algo como para repartir la Sagrada Comunión a las personas. Me ponían el problema y mi confesión, entonces, ¿cómo la hago?
Y ahí el Señor me fue iluminando para cómo hacer todo esto. Y de hecho, cuando ya me tocó salir de ahí, fue lo más mencionado como despedida, ¿verdad? Una experiencia que fue marcando la vida, me imagino. Y posteriormente a la pandemia, ¿a dónde lo envía? Ya después me tocó venir acá, ¿Dónde está donde actualmente? estoy actualmente. Que como digo, no comprendía que me decían, vas para la 15, porque aquí se le llama así como la 15. Y me explicaron algunas razones, algunos motivos por qué me estaban sacando de El Salvador para traerme aquí. Y en Guatemala pues estuve también año y medio, creo que estuve en la Rectoría de Santa Teresa, que hoy ya no la atendemos nosotros, ¿verdad? Hoy también es promotor vocacional. Desde el 2013, desde que estaban terminando los estudios, un poquito antes, ¿verdad? Ya me habían metido en la pastoral vocacional y ya llevo pues estos 12 años sirviendo en la pastoral vocacional, donde he ido en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, aquí en Honduras. Siempre me han dado esa misión. Fray, ya vamos finalizando esta experiencia de poderle conocer, este recorrido que le ha tocado, pero quisiéramos saber su gusto, su hobby, pasatiempos, qué le gusta comer, como buen catracho, qué es lo que más añora de este país. Ahora le toca estar aquí, pero en otros años ha estado fuera. Sí, al principio cuesta, ya cuando ha estado ahí se retoma la cultura de un lugar, las comidas de un lugar, pues uno, como el Evangelio, pues va comiendo lo que le toca comer, ¿verdad? En las experiencias de misión, que también son interesantes, con muchas anécdotas. Pero definitivamente aquí, aparte de la carne asada, la carnita asada con el chimol, con los frijoles, eso sí es un punto de atracción. Los elotes cocidos, los tamalitos, los rosquetes de maíz, todo eso siempre lo anhelaba y lo recordaba, ¿verdad? Aquí de Honduras. De repente mencionadas las baleadas, pero decía no tan extrañadas, pero siempre nos ponían a nivel del seminario, por ejemplo, en las semanas culturales, a hacer comidas del país. Igual los pastelitos de perro, muy famosos a nivel del seminario por los hondureños, y en algún momento pues me tocó también preparar allá, jugármelas, a ver cómo hacía con algún otro hondureño que estaba en el proceso también. Pero sí, y luego me gusta mucho el fútbol. Soy amante de la música clásica, me gusta escuchar música clásica, ¿verdad? De los 90, sobre todo, de mi tiempo de juventud plena. Me gusta mucho la música instrumental, tocar guitarra, ahí medio ejecuto la guitarra, ¿verdad? Y me ha tocado también en esta historia, pues algunos 5, 6, tal vez cantos que me han salido por ahí inspirados, ¿verdad? Ponerles música, algunas letras y eso, ¿verdad? Qué bueno conocerlo, Fray. Vamos finalizando, queremos que nos pueda regalar su bendición, Fray. Muy bien. Pues confiando en este Dios que nos va llevando en su camino, ¿verdad? Vamos a pedirle que bendiga nuestro tiempo, nuestra jornada y nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y nos acompañe siempre. Las palabras convencen, el testimonio arrastra y la oración convierte. Esta expresión popular la vivimos al presentar estos testimonios, en donde queremos a través del testimonio arrastrarte para recordarte que Dios sigue llamando, que los obreros son muy pocos, la mies es muy grande y que con la oración puedas encontrar al Señor para dar unas respuestas generosas. En sus palabras, segunda temporada, continuamos con más, así que les agradecemos su sintonía. Continúen con nuestra programación.